Y bien, ya estamos listos para comenzar nuestra primera sección de Noticias Nacionales. Luego de que se informara que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí realiza la integración de al menos 3 expedientes de queja que involucran a Antonio Varela López, titular de la Policía Ministerial, estos donde la acusación principal es la tortura, el secretario de Seguridad Pública de Gobierno del Estado, Eliodoro Guerrero Guerrero, aseguró que este tipo de asuntos se encuentra en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Mencionó que es la Procuraduría General de Justicia del Estado la única encargada de investigar el caso de Antonio Varela, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de este Estado. Cabe señalar que de acuerdo con el expediente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el hoy funcionario está acusado de diversos abusos como lesiones, cateos ilegales, incomunicación y dilación en la Procuración de Justicia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa interviene en el caso del salvavidas Rodolfo Valdés Valenzuela, quien fue detenido y golpeado el pasado martes por policías preventivos en la entrada de un centro comercial tras el fallido intento de aprehensión de un extorsionador. En torno a esto, la visitadora en el sur del estado, Miriam Hernández, informó que pese a que no había recibido la queja formal por parte del afectado, ya se inició una investigación para determinar las acciones legales a seguir. Sin embargo, la visitadora expresó que el organismo de derecho humanista espera que el afectado acuda a la oficina y se levante la queja de manera formal. Cabe señalar que debido al acceso de la fuerza policial, el salvavidas sufrió fracturas en costillas posteriores, golpes en su ojo derecho, el cual le impide tener una excelente visión. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Luis Fernando Pereira Escamilla, dijo que las víctimas del delito siguen siendo las eternas abandonadas en la cadena procesal, por lo que consideró que la reciente aprobación de la ley, la cual es la General de Atención a Víctimas de Delito, aprobada por el Senado de la República, es un gran acierto que permitirá atender un grave rezago en materia de justicia y de derechos humanos. Por lo que, ahora que dicha ley ha sido aprobada a nivel federal, dijo que se espera que los estados hagan lo concerniente para homologar la legislación local a las nuevas disposiciones federales, de tal forma que todas las instituciones de gobierno comiencen a tomar las acciones pertinentes para dar un trato digno y respetuoso a las personas que han sido víctimas del delito. Con un emotivo mensaje, el niño José Carlos Vázquez Tapia asumió la presidencia de la Comisión Estatal Infantil de los Derechos Humanos del Estado de Sonora. En la ceremonia celebrada este 26 de abril, asumieron además los cargos principales de la comisión Magda Egdaguena Figueroa Díaz como secretaria técnica, María Isabel Hernández López como secretaria ejecutiva, Brenda Nicole Dick Arce como primera visitadora y Martín Leiva Murrieta como directora infantil del Observatorio contra la Discriminación. Cabe señalar que los nuevos integrantes de la Comisión Infantil recibieron sus nombramientos de parte de funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esto como parte de los festejos de la institución a los menores con motivo del Día del Niño a celebrarse el día de hoy, 30 de abril. En el estado de San Luis Potosí, la segunda visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la ciudad Valles ha recabado varias denuncias en los últimos meses por el deficiente servicio que brindan las agencias del Ministerio Público en los municipios de Axtla, de Terrazas y de Matlapa. Edgardo Gasca, encargado de la segunda visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, indicó que en la Huasteca se tienen problemáticas diferentes con respecto a las agencias. Con respecto al mal desempeño de los titulares de las dependencias, dijo se han acogido varias denuncias y consideró necesario que las personas que se sientan afectadas en la Procuración de Justicia acudan al organismo de derecho humanista para denunciar la situación. Con la participación de unos 500 alumnos de nivel primaria de 58 municipios de Zacatecas, la Secretaría de Educación y Cultura y autoridades federales, estatales y municipales inauguraron el 9º Congreso Niñas y Niños Promotores de los Derechos Humanos y la Equidad de Género.
además de fortalecer los valores entre la niñez zacatecana y promover al interior de las escuelas una convivencia social basada en el respeto y tolerancia. Este acto pretende que los alumnos también elaboren un decálogo de conducta a fin de que sea distribuido en 1958 escuelas oficiales de nivel primario. Cabe señalar que al inaugurar el Congreso en el Salón de Eventos de la Plaza Ixte, Zacatecas, Antonio Jacobo de Luna, subsecretario de Planeación y Apoyos a la Educación de la Secretaría de Educación y Cultura, comentó que esta administración gubernamental trabaja para garantizar que los derechos de las y los niños sean respetados y tengan una amplia difusión. La Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que solo con acciones coordinadas entre autoridades y la sociedad se podrá abatir la ocupación infantil que vulnera los derechos y la integridad de los menores. De esta manera, y en el marco de la conmemoración del Día del Niño en México, la Comisión Nacional destacó que es responsabilidad de todos emprender acciones para erradicar la explotación laboral infantil. En un comunicado de prensa, la Comisión Nacional indicó que, de acuerdo con cifras oficiales, 3 millones de niños y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad trabajan en el país y casi la mitad no recibe ingresos o su pago es en especie. Por ello, a través de la campaña nacional No se vale mano pequeña, instrumentada en diversas entidades, el organismo autónomo tiene el propósito de que servidores públicos asuman el compromiso de eliminar esta situación que afecta a los menores. Como parte de la Semana de los Derechos de las Niñas y los Niños, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla organizó el foro en favor del respeto a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, el cual tuvo como sede la Escuela Normal Superior del Estado y al que asistieron más de 200 alumnas y alumnos. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Adolfo López Batillo, al inaugurar el foro, refirió a los alumnos, futuros docentes, la importancia de su participación en la vida de las niñas y los niños, sobre todo en un ambiente escolar en el que se debe prevalecer el respeto a sus derechos humanos. Entre los temas que destacaron en este espacio fueron cultura de la denuncia, fortalecimiento de la familia, resolución de conflictos sin recurrir a la violencia, cultura de la legalidad, solidaridad y no discriminación. De tal forma que con estas acciones la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla fomenta la participación de los docentes como promotores de la cultura de respeto a los derechos humanos de las niñas y los niños de Puebla. Dentro de los festejos por el Día de la Niñez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua recibió a Carlos Sánchez Moreno, niño elegido para ser el presidente de la institución, quien, acompañado por otros pequeños, formó el Consejo Infantil 2012. En punto de las 9 de la mañana, los integrantes del Consejo Infantil, provenientes de diferentes planteles escolares de la entidad, fueron recibidos por el titular José Luis Armendariz González, con quien compartieron un desayuno. Por su parte, el ombudsman chihuahuense se congratuló al haber compartido con las niñas y los niños seleccionados para ocupar los cargos del Consejo Infantil. Posteriormente, los pequeños hicieron un recorrido por las instalaciones del organismo Derecho Humanista, donde participaron en las diferentes áreas de trabajo y aprendieron jugando sobre valores, cultura de la legalidad y, por supuesto, de derechos humanos. Y bien, eso es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte comercial y regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos listos para nuestra segunda sección de noticias internacionales. Le comento que el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, volvió a acusar al gobierno de Siria de violar los derechos humanos de sus ciudadanos, por lo que urgió al presidente Bashar al-Assad a autorizar el despliegue de observadores en la ONU. En rueda de prensa, Van Rompuy afirmó que la Unión Europea sigue profundamente preocupada por la frágil situación en Siria, donde persisten las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos por el régimen y las armas pesadas en zonas civiles. Por lo cual indicó que la Unión Europea busca que el gobierno sirio autorice el despliegue de observadores de Naciones Unidas para verificar el cumplimiento del plan de paz propuesto por el enviado especial para Siria de la ONU y la Liga Árabe, Kofi Annan.
Este viernes, la organización Reporteros Sin Fronteras condenó las amenazas que ha sufrido la defensora hondureña de los derechos humanos, Dina Mesa, y pidió a las autoridades del país centroamericano que tomen las medidas necesarias para solucionar esta situación. Fue a través de un comunicado que la organización, con sede en París, precisó que la activista ha recibido mensajes de texto firmados por el Comando Álvarez Martínez, nombre bajo el cual actúa un grupo que después del golpe de Estado de 2009 formula amenazas contra defensores de los derechos humanos y periodistas, por lo cual Reporteros Sin Fronteras hizo un llamamiento a las autoridades para que tomen las medidas necesarias para solucionar este conflicto que limita la libertad de expresión y obstaculiza la defensa de los derechos humanos en el país centroamericano. En una declaración pública, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, manifestó su preocupación por la tendencia al asesinato de periodistas en Brasil. Esto lo dio a conocer tras la violenta muerte de un conocido periodista político en el estado de Maranhão. Cabe recordar que fue el pasado lunes cuando el reportero del diario O Estado do Maranhão, Décio Sá, fue asesinado a tiros en un bar. Es por ello que Navi Pillay pidió al gobierno de Brasil poner en marcha de manera inmediata medidas de protección para evitar más incidentes de este tipo. Cabe señalar que Décio Sá investigaba cuestiones de política local, corrupción y crimen organizado, y es el cuarto periodista asesinado en Brasil desde los inicios de este año por motivos relacionados con su actividad profesional. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia ha aplaudido la sentencia contra el expresidente liberiano Charles Taylor, dictada por el Tribunal Especial de la ONU para Sierra Leona, lo que considera como una victoria contra el reclutamiento de niños soldado. Fue el pasado jueves que Taylor fue declarado culpable de apoyar y ser cómplices de crimen de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras graves violaciones del derecho internacional cometidas por las fuerzas rebeldes en Sierra Leona, de tal manera que en el juicio celebrado en La Haya se le imputaron 11 cargos que incluyen el alistamiento, reclutamiento y la utilización de niños menores de 15 años. En torno a esto, Anthony Lake, director ejecutivo de UNICEF, dijo que esta es la primera condena contra un ex jefe del Estado por ayudar a instigar tales crímenes, por lo que indicó que este es un año en el que los niños están siendo los claros ganadores. En otras noticias le comento que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reiteró a todas las partes implicadas en la crisis en Siria, especialmente al gobierno, que es urgente detener de inmediato la violencia. El líder del organismo internacional expresó gran alarma por las informaciones de que continúan registrándose muertes debido a la violencia en Siria, incluyendo bombardeos y explosiones en áreas pobladas. Fue mediante un comunicado que Ban Ki-moon condenó enérgicamente la represión a la población civil y los actos de la violencia de cualquiera de las partes, por lo que subrayó que esta situación es inaceptable y debe cesar de manera inmediata. La Oficina en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado para que los candidatos presidenciales tomen en cuenta las necesidades de los adolescentes y los niños mexicanos en sus agendas electorales. En el documento El futuro es hoy, acciones urgentes para los niños y adolescentes en México, difundido este miércoles, las organizaciones encargadas de promover los derechos de los niños enlistaron acciones urgentes que consideran que los candidatos deben incluir en sus propuestas durante las campañas. Entre las 10 acciones urgentes presentadas este miércoles son garantizar a todos los niños salud y nutrición adecuadas en la primera infancia para asegurar un buen comienzo a la vida, asegurar el acceso a agua potable y alimentos saludables en todas las escuelas, así como estrategias educativas para una buena nutrición, entre otras. El número de refugiados somalíes en los 5 campamentos del Dolo Aldo, el sur de Etiopía, ha superado los 150,000 y las fuertes lluvias de las últimas fechas han dañado tiendas de campaña, inundado carreteras y obstaculizado la llegada de la ayuda humanitaria. Así lo informó hoy el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Adrian Edwards, quien indicó que en las últimas semanas Dolo Aldo ha recibido semanalmente una media de 450 nuevos refugiados. Asimismo, el funcionario indicó que los nuevos llegados siguen citando la inseguridad dentro de Somalia como la razón para huir,
La novedad, dijo, es que algunos refugiados dicen se han marchado por miedo a un reclutamiento forzoso o por los grupos armados o el ejército. Este pasado jueves, la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional instó a las instituciones y gobiernos europeos a detener los prejuicios contra los musulmanes mediante la aplicación efectiva de leyes antidiscriminatorias. En un informe llamado Elección y Prejuicio, Discriminación contra los musulmanes en Europa, la organización con sede en Londres señala que los musulmanes sufren desventajas en la educación y el empleo, incluso en los países en que está prohibido discriminar por motivos de religión o creencia. En el caso concreto de España, Amnistía Internacional censura el hecho de que en Cataluña muchos musulmanes tengan que rezar al aire libre porque las mezquitas existentes son demasiado pequeñas para alojar a los creyentes y se han rechazado las solicitudes para poder construir otras. El texto señala que el derecho a establecer lugares de oración es un componente clave de la libertad religiosa, pero que pese a ello sufre restricciones en muchos países. Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió este viernes del alarmante colapso de los sobrepoblados centros penales de Honduras, donde murieron 374 reos en lo que va del año. La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encabezada por el relator para los privados de libertad, Rodrigo Escobar, presentó este viernes en rueda de prensa en la sede de Organizaciones de Estados Americanos en Tegucigalpa un informe de la visita que realizó a las cárceles a petición del presidente Porfirio Lobo. El relator señaló que la situación de las 24 prisiones que albergan a más de 12,000 reos, pese a que fueron construidas para 8,000, es incompatible con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Americana de los Derechos Humanos. De tal forma que entre los principales problemas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos citó la sobrepoblación, hacinamiento, falta de instalaciones físicas adecuadas y seguridad para el alojamiento de los reclusos. Y bien, eso es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez y lo espero el día de mañana con más información. Que tenga usted un excelente día.